simposio de terapias alternativas y complementarias. Este primer simposio pues, está organizado por Centro Terapéutico La Garriga y Azúcar y Feliz. Quiero agradecer la asistencia de todos vosotros y a todos los que nos están viendo por internet, por todo el mundo. Esto es una puerta abierta al universo, al mundo, para que conozcan y vean pues, que existen muchas terapias y todas van pues, encaminadas pues, eso, a encontrar nuestro equilibrio, nuestro punto de crecimiento, tanto personal como espiritual. Tengo, la verdad, el placer de poderos presentar a Nati, que es una representante de este centro, el Centro Terapéutico La Garriga, que lleva muchos años dedicándose al mundo de las adicciones y nos han cedido gentilmente pues, su centro pues, para poder presentar a una serie de terapeutas y gente profesional que viene también del mundo de la docencia y que creo que nos van a aportar muchas cosas, sobre todo para despertar con nuestra conciencia y que vemos que existen otras realidades y que nosotros podemos acceder a ellas. Simplemente tenemos que dar ese paso, abrir esa puerta y entrar. Y sin más, pues, Nati, pues... Bueno, yo solamente daros la bienvenida. El que lo ha organizado todo es este señor. Yo he hecho de ayudante, de colaboradora, he facilitado las cosas, como otras muchas cosas que él hace aquí, ¿no? O sea, yo estoy encantada siempre, porque aunque yo vengo de las drogodependencias, como Javier, como Xavi, ¿no? Somos expertos en las drogodependencias, luego yo también, pues, para sanarme, yo me dediqué al Reiki, soy maestra Reiki, pero yo ejerzo muy poquito, mi especialidad son las adicciones. Por consiguiente, lo que va a pasar aquí es todo a diferencia de este señor. Esto es así, y que si hay una cosa que ha dicho que me ha gustado, porque ha dicho abierto al mundo, ¿no? Y según dice como exagerado, ¿no? Pues no, exagerados no. Unas entrevistas que nos ha hecho para también es feliz, donde nos ha hecho una entrevista pues, a Xavi, a él, a mí, a otro compañero que es integrador social comunista, se han oído en Japón. Y lo hice porque me han llamado. Directamente una señora ecuatoriana que vive en Japón, casada con una japonesa, y es una de las entrevistas, en concreto la de esta de Javier Rodríguez Rey, que más se ha oído y se ha oído en Japón. Eso para nosotros es impresionante, ¿no? Y sobre todo pues, por ella. La verdad que se lo trabaja muchísimo, Francisco. Ya, bienvenidos y cualquier cosa por aquí estaremos. Pues el primer ponente es Javier Rodríguez Rey, él es terapeuta yesta y bueno, pues nos va a dar una charla sobre la yesta en general y no sé si nos ofrecerá un taller práctico. Libre albedrío. Ni se sabe. Ni se sabe. Pues Javier Rodríguez Rey para todos nosotros. Gracias. Bueno. Como previa, simplemente os diré que no voy a hacer una conferencia, ¿vale? No voy a soltar aquí un rollo de estar explicando cosas, salvo que realmente queráis que haga eso, ¿no? Eso ya se verá. Pero un poquito el espíritu de la terapia Gestalt es trabajar con lo que hay, desde el aquí y ahora y en función de la necesidad del momento, ¿no? Entonces, claro, si yo me dedico durante media hora a explicar teoría acerca de la neurosis y la terapia Gestalt, pues necesitaríamos media hora y posiblemente 10 medias horas más, ¿no? Para desarrollar todo y que pudierais tener una visión un poquito teórica del tema, ¿no? Pero yo creo que puede ser más interesante para vosotras, y digo vosotras porque aquí se está dando lo que ocurre en este tema de las terapias, ¿no? Que habitualmente hay un 80% de mujeres y un 20% de hombres y hoy es un 100%. Porque tenemos que, si excluimos a los del equipo... Bueno, el tema es este, ¿no? Os invitaría un poquito primero a explorar, a ver qué conocimiento previo tenéis de Gestalt. ¿Habéis oído hablar alguna vez? ¿Tenéis alguna idea aproximada? Hay quien sí, hay quien no, por las caras veo que... Un poquito. Vale. Pues la propuesta sería más un poco pues, ver qué es lo que os puede interesar o qué os llama la atención o qué no os queda claro de la terapia Gestalt, qué os produce curiosidad. ¿Vale? La curiosidad es yo diría que el principio de todo. Como organismos que somos, tendemos a buscar lo que necesitamos movidos por algún tipo de energía, ¿no? Y la curiosidad es algo que promueve esta energía de búsqueda, ¿no? Entonces, no sé, vamos a hacerlo un poquito como abierto a ver qué os gustaría saber, no sé, qué os llama la atención de todo esto.
el nombre, el que, hostia, no sé absolutamente nada de qué va esto, pero me llama la atención, he oído hablar, una amiga me ha dicho. ¿Para qué se usa? ¿Para qué se usa? Bien, vale, eso es una buena cuestión. Vamos a ver. Como terapia, una cosa muy general, cualquier terapia, evidentemente, el fin de la terapia es sanar, ¿vale? ¿Qué es lo que puede sanar la terapia Gestalt? La terapia Gestalt, en principio, está diseñada para sanar la neurosis. Y entonces diréis, pero yo no soy neurótico, ¿no? Porque yo soy una persona más o menos sana, ¿no? Yo no tengo que ir a un psiquiatra, ni tengo que ir a... ¿no? ¿O hay alguien que sí, que se sienta enfermo, neurótico? No, ¿verdad? Yo, pero no lo asumo. Todavía. Ah, bueno, pero eso... yo no, pero no lo asumo, quiere decir que ya hay una conciencia. Sí, pero... Bien, ¿por qué sospechas tú que puede ser neurótica? Por la actitud en algunas situaciones. Por la actitud en algunas situaciones. Ujú. ¿Podría ser un poquito más concreta? No, porque luego tengo que hacer la maneja. Vale, perdona entonces. Ya lo descubriré. Vale, vale. Bueno, pero digamos que la cosa va por aquí. Supongo que más de una vez os habéis encontrado en una situación de cachis, siempre me pasa lo mismo, ¿no? Y mira que me doy de cabezazos y me sigue pasando lo mismo, ¿no? Vale. Bueno, pues esto tiene que ver con la neurosis, ¿vale? La neurosis, claro, aquí nos enfrentamos a un tema que es el siguiente. El concepto de neurosis habitualmente se asocia al concepto psiquiátrico, ¿vale? Que enseguida está asociado a enfermedad mental, ¿no? Y evidentemente hablar de neurosis o hablar de psicosis o hablar de cosas de estas es muy difícil que uno se identifique con eso, ¿no? Pero la propuesta de la Gestalt y concretamente de Claudio Naranjo, que es el padre vivo de la Gestalt, de la terapia gestáltica. Él no es el inventor, por decirlo de alguna manera, el que la promovió fue un discípulo de Freud que se llamaba Perls, que ya murió, pero Claudio Naranjo fue el que la continuó y el que le ha dado realmente una forma, ¿no? Bueno, Claudio Naranjo lo que sostiene es que el carácter es neurosis, ¿vale? Y por lo tanto, como todos tenemos carácter, pues todos somos neuróticos, ¿vale? Pero antes de que os alarméis, ¿no? En el sentido de que, claro, ya me están llamando enfermo, ¿no? Sería conveniente revisar este concepto, ¿vale? De carácter. ¿Qué entendéis por carácter? ¿Qué pensáis que es el carácter? Pueden ser varias cosas en el carácter. Por ejemplo. Por ejemplo, puede ser una persona que en un momento dado pues saca un mal genio, un carácter, ¿no? Y luego también puede ser pues, la situación de esa persona, o sea, el carácter de esa persona es global, o sea, cómo es esa Vale, persona. bueno, vale, exactamente. Hay esa doble acepción, digamos que en el lenguaje popular una persona con carácter suele ser una persona que tiene una personalidad fuerte, ¿no? Sí. Vale. Aquí estamos hablando del carácter desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, más como sería, digamos, las respuestas habituales que da una persona en su interacción con los demás, ¿no? O con el medio, ¿vale? Y por ahí es por donde empieza el conflicto. Vamos a hablar de organismos, ¿vale? Porque somos organismos. Imaginaros, pues por ejemplo, no sé, cualquier animal, no sé, un perro, ¿no?
Un perro, pues cuando tiene hambre, come. Cuando tiene sueño, duerme. ¿Vale? Cuando está enfadado, pues ladra y muerde. ¿Vale? Es decir, ¿un perro tiene carácter? ¿Sí? Vale. La cosa es, lo que habitualmente, o sea, lo que aquí estaríamos definiendo como carácter es la respuesta del animal a su necesidad, ¿vale? Y desde ese punto de vista, los perros, los animales, los organismos, no tienen carácter. Porque cada vez que se enfrentan a una situación, ¿vale?, dan la respuesta más conveniente para su necesidad, ¿vale? Si el perro está condicionado y se le ha amaestrado, entonces sí, entonces ya tenemos un perro neurótico, ¿vale? Estamos hablando de organismos, en principio, libres, ¿no?, que no han sido condicionados. Me pones una cara como diciendo, no estoy de acuerdo. ¿En qué no estás de acuerdo? Yo tengo una perra Sí. que es súper buena y es que la han mordido y es que no saca carácter. Es que no, o sea, ni se ha defendido siquiera. Por eso te digo que bueno, depende de la... Bueno, lo que pasa es que quizá he puesto un ejemplo que no es el más adecuado porque los perros, digamos, ya tienen un condicionamiento simplemente por el hecho de ser animal de compañía, ¿no? Estaríamos hablando, pues a lo mejor de un animal más diferente, más salvaje, un león o una cosa así, ¿no? Quizás no ha sido un ejemplo muy afortunado. ¿Qué pasa con el carácter de las personas? Es decir, ¿damos siempre la respuesta adecuada para cubrir nuestra necesidad? ¿O qué es lo que ocurre habitualmente? Vamos a ver. A veces damos una respuesta que empeora las cosas. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que tú ahora tienes mucha sed, ¿no? Tu necesidad es beber, pero como estás en esta conferencia, ¿vale?, dices, bueno, me voy a esperar porque si no a lo mejor molesto. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que tú pasas sed para evitar crear una molestia, ¿vale? Bueno, esto es algo que tú has aprendido, que te han enseñado, ¿vale? Si esto lo hacemos extensivo a todos los órdenes de nuestro comportamiento, ¿vale?, veremos que tenemos respuestas estereotipadas, que tenemos respuestas fijas para diferentes situaciones, ¿vale? Entonces, eso es lo que va configurando una personalidad neurótica. ¿Cómo os llega esto? Esa es la cosa, esa es la cosa. Es decir, todos tenemos un grado de neurosis. Cuando esta neurosis, digamos, lleva a grados muy altos, entonces es patológica, ¿vale? Y entonces ya estamos hablando de una persona que necesita atención psiquiátrica, ¿vale? Pero técnicamente todos tenemos grados de neurosis, pero además tenemos grados de neurosis necesaria. Porque en definitiva, el carácter no es más que un conjunto de respuestas que se han aprendido, básicamente en la infancia, para responder a situaciones agresivas, situaciones angustiosas, situaciones que el niño vive como peligrosas o amenazantes. Es decir, el carácter surge como defensa. El problema es que cuando esa defensa se hace rígida, se cristaliza, entonces es cuando se emite esa respuesta estereotipada, es decir, independientemente de la situación, la respuesta siempre es la misma, que es a lo que me refería al principio cuando os preguntaba
esta sensación de siempre me pasa lo mismo, ¿vale? No sé. ¿Alguien que quiera poner un ejemplo de algo que le ocurra habitualmente y que quisiera cambiar y se da cuenta que no puede? Por ejemplo, necesito más dinero, quiero pedir un aumento de sueldo, pero cada vez que pienso en que me voy a tener que enfrentar a mi jefe, me viene un pensamiento de, bueno, mira, es igual, lo voy a dejar otro día, mejor no, no sé qué, y al final me vuelvo a casa con las manos en los bolsillos y con el mismo sueldo, por ejemplo, ¿no? Sí, porque aquí... Venga, a mí. ¿Pongo el ejemplo? No sé decir no a mi hermana. Bien. Entonces ella sabe que no sé decir no, digo un no, sigue insistiendo y acaba siendo sí. Y entonces luego yo la reventaría la cabeza. ¿Veis? Claro, si llevamos la cosa hasta el final, ella le revienta la cabeza y tenemos un problema, ¿no? Una hermana muerta, la policía, ¿vale? Es decir, el tema de la neurosis parece una cosa, en principio, que pasa desapercibida, pero tiene su temática, ¿vale? Lo que pasa que, claro, vivimos en una sociedad que la promueve, ¿vale? Es decir, el hecho de que no podamos emitir la respuesta adecuada en un momento determinado, digamos, nos convierte en personas moldeables, en personas manipulables, en personas, bueno, muchas veces obedientes, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabaja la terapia Gestalt sobre una situación de este tipo? Básicamente, lo que se intenta siempre es reproducir la situación en el aquí y ahora, es decir, volver a revivir todo eso para poder emitir una respuesta diferente. La cosa es, si podemos dar una respuesta diferente a la habitual y reforzarla adecuadamente, posiblemente la próxima vez que se presente la misma situación tendremos ocasión de podernos parar y no reaccionar, que es lo que hacemos habitualmente. Lo que pasa es que, claro, trabajar con esto no es nada sencillo. Y es algo que lleva tiempo, años, ¿vale? Cambiar determinadas conductas, y sobre todo cuando hablamos de carácter, es un trabajo muy largo, ¿vale? Esto tiene todo un correlato a nivel biológico, es decir, hay toda una serie de bases que pueden explicar cómo se originan todas estas conductas y por qué quedan fijadas y por qué luego es tan difícil cambiarlas. Lo que pasa es que yo no sé si eso os puede interesar, es decir, es un tema complejo y entramos en temas de biología y de química, pero bueno, es un aspecto también de... La terapia en sí no lo aborda, ¿vale? Lo que aborda es la metodología para llegar hasta ahí. Bueno, pues os voy a explicar un poquito por qué suceden estas cosas, ¿vale? Para eso nos tenemos que ir a un esquema muy básico de cómo está estructurado el cerebro humano, ¿vale? El cerebro humano, esto es muy esquemático, yo dibujo fatal, consta de tres capas diferentes que
pertenecen a 3 momentos diferentes del desarrollo filogenético. Es decir, la parte más interna del cerebro, que es lo que se llama arqueocerebros, o también conocido como cerebro reptiliano, es el más antiguo, ¿vale? Es el que tenemos en común pues, con los reptiles, con algunos insectos, etcétera, etcétera. Luego está la capa intermedia, que es el cerebro mamífero, que es el responsable de todo el tema emocional. Y por último, la tercera capa, la evolutiva, que es el cerebro puramente humano, que es la corteza, que es el último en incorporarse, que es el que se encarga, digamos, de toda la cognición, integración de todo, etc. Pero el tema empieza aquí, en el cerebro reptiliano, ¿vale? Donde hay una pequeña estructura que es lo que se denomina el circuito de recompensa. Y eso tiene que ver con el aprendizaje, ¿vale? El aprendizaje del ser humano, de los animales, se produce por una cuestión muy simple, por ensayo y error y por refuerzo positivo y negativo. Es decir, si yo emito una conducta adecuada a mi organismo, esa zona del cerebro responde con un refuerzo positivo en forma de sensación placentera, ¿vale? Es decir, si yo tengo hambre y consigo comida y la como, siento placer, ¿vale? De la misma manera, si emito una conducta que no es adecuada para mi organismo, el refuerzo es negativo. Es decir, si yo meto el dedo en el fuego, me quemo y siento dolor, ¿vale? De forma que aprendemos las conductas de esa manera, ¿vale? Y esto a la vez se desarrolla se comunica con el cerebro emocional, ¿vale? Bien. Para poder entender lo siguiente, tenemos que ver cómo son las neuronas. Ya digo que dibujo fatal, ¿eh? Cualquier conducta, cualquier pensamiento, cualquier recuerdo, ¿vale?, corresponde a una configuración de neuronas que se comunican entre sí, ¿vale? Es decir, dentro del cerebro cinco neuronas separadas entre sí que se conectan de esta manera da esta configuración y correspondería a un recuerdo, a una imagen, a cualquier cosa, a una conducta, ¿vale? Cada vez que yo emito esta conducta, si tengo un refuerzo positivo, esta conexión se va haciendo más fuerte, de forma que si se repite el número suficientemente de veces, queda digamos, fijada. ¿Qué correspondencia tiene esto? Si, por ejemplo, algo muy habitual, la conducción, las que sabéis conducir, cuando tenéis que cambiar de marcha, ¿qué ocurre? Lo hacéis sin pensar, ¿verdad? Es decir, podéis ir hablando, escuchando la radio, haciendo cualquier otra cosa, y uno va cambiando, va frenando, ¿vale? Bien, eso es una conducta que se ha automatizado, uno no tiene que pensar en ello para que la conducta ocurra. Vale, pues esto ocurre con cualquier conducta, ¿vale? Entonces, si hay un estímulo emocional determinado que desencadena una conducta que está automatizada, cada vez que aparezca esa situación emocional, ¡pum!, la conducta se da, ¿vale? Y esto es lo que explica el que ante la misma situación respondamos siempre de la misma manera, ¿vale? Cuando lo que se ha, digamos, integrado es una conducta que te está produciendo malestar, que te está produciendo un perjuicio, y la quieres desactivar, ese es el trabajo, es encontrar una nueva conexión y reforzarla lo suficiente como para que la antigua desaparezca y se instaure la nueva, ¿vale?
Bueno, esto es lo que, digamos, sería lo que se intenta en la terapia, no solamente en la terapia Gestalt, sino en cualquier tipo de terapia. Esto es lo que se intenta hacer independientemente de la metodología, ¿vale? Para llegar a esa situación de cambio, a nivel práctico, ¿me puedes decir un ejemplo? ¿Cómo se haría un cambio uno por otro o cómo lo llegarías tú? Básicamente, se trata de revivir la misma escena y darle una respuesta diferente, ¿vale? De hecho, hay un colega, un terapeuta Gestalt, que es el director del Instituto Hoffman aquí en España, que este instituto se dedica a todo el trabajo con las figuras parentales, que ha desarrollado todo un sistema de trabajo específico para precisamente cambiar patrones de conducta, ¿vale? Es decir, una vez identificado el patrón de conducta, esto se repite en una situación experimental concreta, con temas de respiración, etcétera, etcétera, y se busca siempre dar una respuesta alternativa, ¿vale? Y apoyarlo con una emoción diferente, ¿vale? De forma que de alguna manera se consigue desactivar la configuración antigua y se promueve la instauración de una nueva, ¿vale? De forma que, a ver, esto sería decirlo de una manera muy burda, ¿no? Pero sería conseguir que, por ejemplo, cada vez que me encuentro con una figura de autoridad que me recuerda a mi padre, en vez de ponerme así, ¿no? Porque de pequeñito pues me gritaba mucho y yo me puse muy sumiso, pues, bueno, pues me puedo colocar en otro sitio, ¿no? De más igualdad, ¿vale? ¿Esto sería similar a la terapia esta con PNL? Porque también, de alguna manera, lo que hace es intentar cambiar pensamientos, ir a los pensamientos positivos. Sí, PNL y Gestalt tienen muchas cosas en común. De hecho, Gestalt es una terapia que integra muchas otras terapias. De hecho, hay técnicas de PNL que se utilizan en terapia Gestalt, ¿eh? El coaching también, o sea, es decir, Gestalt es lo suficientemente ecléctico como para abarcar prácticamente todo lo que sirva. En definitiva, Gestalt lo único que plantea es una relación terapéutica entre dos personas y ver lo que está pasando, y a partir de ahí trabajar. Y entonces uno puede utilizar la técnica que considere más oportuna. Pero sí, hay muchas cosas de PNL que se utilizan en Gestalt. ¿Y las constelaciones personales, familiares? Constelaciones familiares. A ver, eso no pertenece directamente al campo de la Gestalt, pero se utiliza muchas veces como complemento, ¿vale? De hecho, hay muchos terapeutas Gestalt que también son consteladores y lo utilizan en sus terapias. De hecho, ya digo, es que prácticamente se puede integrar cualquier cosa, igual que se integra la terapia corporal o la bioenergética, es decir, cabe todo, meditación. En ese sentido es muy amplio. Es decir, Gestalt por sí misma es una propuesta abierta a lo que se dé, ¿no? Entonces hay un poco la libertad de que el terapeuta pueda utilizar la técnica que en ese momento considere más adecuada. Una pregunta, es curiosidad. Ya al principio cuando has comenzado, has dicho que puede ser que sea larga. ¿Qué puede ser? Larga la terapia. Sí. O sea, extensa. Pero yo pregunto, ¿hay situaciones que se puede ser más reducido el tratamiento? Sí. ¿O no hay una respuesta? No, a ver, por supuesto, ¿no? O sea, todo depende de cuál sea el planteamiento de entrada. Es decir, hay personas que acuden a terapia porque quieren resolver un conflicto determinado y una vez eso se ha resuelto, pues no se continúa. O bien hay personas que vienen a terapia a hacer un proceso de crecimiento personal. Entonces, desde ahí, claro, un proceso de crecimiento personal es infinito. No, pero sí, eso sí es una propuesta. De hecho, hoy en día es más
Es más fácil que acuda una persona a terapia con un conflicto puntual que no que venga a decir, bueno, pues que quiero crecer emocionalmente. Bueno, no sé qué más. ¿Qué es lo que determina que una persona actúe de una manera y otra persona de otra? ¿Es un aprendizaje inicial o qué determina por qué las personas actúan de diferente manera? Sí, esto tiene que ver con el carácter. Entonces, el carácter... A ver, os doy un apunte muy rápido y yo creo que bastante claro. El carácter se fija en los 7, 8 primeros años de vida del ser humano, ¿vale? A partir de los 8 años el carácter ya queda fijado y ya es, digamos, inamovible a menos que se haga un proceso, ¿vale? Hay muchas taxonomías para clasificar los caracteres, pero en Gestalt lo que utilizamos habitualmente es el eneagrama, que es algo desarrollado por Claudio Naranjo, y desde el eneagrama se entiende que hay 9 caracteres básicos con 3 subtipos. Bueno, no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero de alguna manera lo que viene a decir es que hay 27 caracteres y que todos los seres humanos se pueden más o menos clasificar en uno de ellos, ¿vale? Y todo esto viene determinado por 2 circunstancias. Esto ya tiene más que ver con la bioenergética, ¿vale? Que desde ahí la mezcla de bioenergética y eneagrama da una explicación muy clara de cómo sucede todo esto. Es decir, tiene que ver con 2 cosas básicas. Una es con la energía con la que uno llega al mundo, con la que uno nace, o es concebido, más bien. Y la otra es con los sucesos que ocurren en esos 8 primeros años de vida, ¿vale? Entonces, desde la bioenergética, esos 9 caracteres se reducen a, me parece que son 5, ¿vale? Que corresponden a las 5 fases de crecimiento de la persona. Es decir, entre los 0 y 6 meses se fija un carácter, que es el carácter preoral, que en el eneagrama corresponde al número 5. Es decir, las personas que quedan fijadas en los 6 primeros meses de vida con ese carácter, a partir de los 6 meses ya está, van a funcionar siempre de una manera determinada, ¿no? En función de ese carácter. Entre los 6 meses y el año y medio aproximadamente se fijan los caracteres orales, que son los que en eneagrama corresponden al 4. Luego viene la etapa anal, que es entre 1 y medio y 3 años. Ahí se fijan los caracteres masoquistas, que corresponde al 9. Entre los 3 y los 6 están los psicopáticos, que no tiene que ver con los psicópatas, es una denominación. Y ahí se fijan los caracteres 3 y 6. Y en la última fase, que es la genital, se fijan los caracteres rígidos, que son 2, 7, 8 y 1 del eneagrama. Entonces, cada uno de ellos tienen unas características comportamentales y además una estructura corporal. Es decir, personas que pertenecen al mismo carácter y al mismo subtipo tienen una morfología corporal similar. Sí. Porque carácter no solamente es comportamiento, también es cuerpo, ¿vale? Que eso es lo que se trabaja sobre todo desde la bioenergética. Como cosa defensiva, que decía antes, de la cosa defensiva del carácter, eso se refleja a nivel celular. Y en las células musculares, los acontecimientos emocionales que uno vive van quedando también fijados, van haciendo que se contraigan de forma que hay una determinada disposición de las fibras. Es decir, hay personas que van a tener tendencia a ser corpulentas, de espaldas anchas, de piernas firmes, y hay personas que van a ser delgaditas, de piel muy blanca, así como con poca vida, ¿no? Y esto es carácter también. Lo que pasa es que
A ver, ya cuando uno ya tiene una edad y avanzado en el tiempo, aunque haga terapia y pueda modificar algo del carácter, lo del cuerpo ya es más complicado, ¿no? Bueno, aunque hay cosas que el gimnasio puede arreglar, ¿vale? Y la cirugía, sí. No, pero la cirugía, el problema que tiene la cirugía es que la emoción no la corrige. Y ahí es donde está el tema. Una cosa. Sí. Cuando ya no es carácter, que ya es mala leche, lo que tiene la persona. Bueno, eso es lo... Vale. Eso también es carácter, ¿vale? Es decir, cuando te refieres a mala leche, ¿exactamente a qué te refieres? Hablar mal a las personas, tratarlas mal, no saber decir las cosas. Vale, si no media otra causa, ¿vale? Puede haber una enfermedad, puede haber, por ejemplo, una adicción, es bastante corriente. Las personas que están con una adicción, que están consumiendo sustancias psicoactivas, suelen tener muy mal carácter, sobre todo cuando no tienen la sustancia, ¿no? Pero si no, sí que hay determinados caracteres que tienen, sí, una tendencia, digamos, a ser más confrontativos, por decirlo suavemente, ¿no? Sí, sí, no, depende del tipo de carácter. Pero el patrón de comunicación que tiene uno también es aprendido. Claro. Patrón de comunicación también es aprendido, claro. Entonces, claro, depende mucho qué patrón tienes, ¿no? Si pasivo, asertivo, agresivo, y ahí lo ves. Bueno, digamos, hablar de lo mismo desde otro ángulo, ¿no? Pero, o de otra clasificación, pero en el fondo todo es carácter. Pero si cambias el patrón, si te lo trabajas desde cualquier disciplina, pues también bajas la mala leche. Claro, claro, si trabajas eso específicamente, sí. Es decir, si, digamos, ante una situación determinada, la respuesta que yo he aprendido es a defenderme desde la rabia y desde la agresión, ¿no? Habría que ver, ¿no?, qué es lo que hay detrás, si es un tema de miedo y contrafobia o yo qué sé, ¿no? Pero si lo que yo he aprendido es eso, pues claro, voy a tener la tendencia a que siempre que me encuentro en una situación similar, ¡pum!, me va a salir eso. Claro, el tema del carácter tiene la cosa de que para según qué situaciones va bien, pero hay otras en las que es un problema, y ahí es donde está la cosa. Hay otra forma de ver la teoría de la neurosis desde la Gestalt, que es como lo que en Gestalt se llaman polaridades, ¿vale? Y que de alguna manera, bueno, redundan lo mismo, ¿no? Pero es verlo desde otro enfoque. Es decir, una polaridad serían dos opuestos en un continuo, ¿no? Por ejemplo, dos opuestos, los más universales son bueno, malo, ¿no? Entonces, la cosa que aporta la Gestalt, que en realidad no es de la Gestalt, porque es de alguien anterior a Peirce, que lo incorporó él, se llama Friedlander, es el tema de lo que es el centro de indiferencia creativa, que es, digamos, el equilibrio de la polaridad, lo que sería ni malo ni bueno, ¿vale? Es decir, esto aplicado a cualquier conducta, ¿qué quiere decir? Yo, por ejemplo, por mi carácter, he aprendido que cuando alguien me pide algo desde la asertividad o desde la agresividad, yo me pongo sumiso, soy muy bueno y le doy lo que haga falta, ¿vale? Y mi respuesta siempre es esa, ¿vale? Claro, si el otro me está amenazando con partirme la cara y la conducta que me sale es esa, pues bueno, por un lado a lo mejor pierdo algo mío, pero me libro de que me dé una paliza, ¿vale? Pero si, por ejemplo, lo que tengo aprendido es la otra polaridad, es decir, ante eso yo me rebelo y me enfrento, claro, si es más fuerte que yo, pues me parte la cara,
con lo cual tengo un problema, ¿no? Pero claro, el ser bueno siempre... llega un momento que uno dice, bueno, ya vale, ¿no? Que me pidan y yo tenga que estar dando, ¿no? Vale. Normalmente lo que aprendemos es uno de los extremos y nos identificamos con él y funcionamos así. Y el otro lo tenemos en lo que se denomina en la sombra, ¿vale? La propuesta de la Gestalt es poder trabajar para situarse aquí, en el centro, de forma que si yo me sitúo aquí, en función de la situación que se esté dando, yo respondo por aquí o respondo por aquí, en la intensidad que sea necesaria. Y una vez solucionada la situación, vuelvo al centro, ¿vale? Si esto lo hacéis extensivo a cualquier conducta de vuestra vida, veríais que entonces estaríais adecuando todas vuestras respuestas exactamente a la necesidad que se está generando en el entorno. Y entonces seríamos todos muy felices. El problema es que eso no ocurre. Lo que ocurre siempre, habitualmente, es eso, que uno tiene una respuesta unívoca, chan, ¿vale? Y el resultado es que no somos muy felices, ¿verdad? Bueno, pues un poquito el trabajo en Gestalt va por aquí. Experimentando, buscando situaciones, bueno, trabajando con lo que se da. Dime. La flexibilidad. El carácter, por definición, es algo rígido, ¿vale? Si os dais cuenta, vuestra disposición corporal también tiene algo de eso, ¿no? La flexibilidad es la respuesta, es como fluir, ¿no? Adaptarte a... ¿Qué diferencia hay entre carácter y personalidad? Ahora tal como me lo dices, me pillas así en Orsay, pero en principio carácter y personalidad es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa que en el lenguaje coloquial parece como que tengan matices diferentes, ¿no? Lo que hablábamos antes, una persona con carácter parece una persona que sabe imponerse, ¿no? Una persona con personalidad es alguien que destaca o alguien que llama la atención. Pero eso es más de la perversión del lenguaje. En principio, personalidad y carácter estamos hablando de lo mismo. Bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta, alguna curiosidad. Bueno, os haré solamente un pequeño apunte más, os lo digo por si alguna vez alguien va a hacer terapia Gestalt a algún sitio, que, bueno, por lo menos que sepa cómo es eso, que no se sorprenda. Una de las técnicas más originales de la Gestalt es lo que llaman la silla caliente o la silla vacía, ¿vale? De hecho, esto en la televisión ha salido en algún programa que intentaron hacer y tal. Bueno, era una especie no voy a decir de burla, pero sí era algo muy poco serio, ¿no?, con respecto al tema. Pero es una técnica que se utiliza en Gestalt que tiene que ver con esto, tiene que ver con la polaridad y que, claro, si uno no lo conoce, la primera vez que le ponen delante de esa situación le parece bastante extraño, ¿no? Porque la cosa es... que tú estás en la terapia y de repente el terapeuta te dice, bueno, pues mira, ahí vamos a poner, pues no sé,
a tu padre, o vamos a poner ahí tu mal humor, o vamos a poner ahí lo que sea, ¿no? Lo que se esté trabajando en ese momento. Y entonces el trabajo es, bueno, mantener una conversación con eso. Cuando una vez ya se está hablando con esa otra parte, te dicen, bueno, ahora ponte en el otro lado. Y entonces tú vienes aquí y te conviertes en eso con lo que habías estado hablando. Y le tienes que hablar al que había aquí antes. La cosa parece un poquito paranoica, ¿no? Pero lo cierto es que funciona, porque tiene que ver con esto, ¿vale? Es decir, por carácter tendemos a no ver una parte de la polaridad, ¿vale? Si somos capaces de sacarla fuera y ponerla delante y establecer comunicación entre los opuestos, es más fácil llegar aquí. Bueno, me están diciendo que quedan 4 minutos, lo digo porque si hay alguna curiosidad podemos resolverla en 4 minutos. Por ejemplo, yo que vengo del mundo del teatro, Ajá. esto que estás hablando, hay una técnica que se llama psicotécnica. ¿Qué relación puede tener la Gestalt con la psicotécnica? O psicodrama. Ah, el psicodrama, vale. Técnicas. Sí. Es parecido. Vale, bueno, el psicodrama es de Moreno, pero bueno, el psicodrama está integrado dentro es una de las técnicas que utiliza Gestalt, porque en el fondo esto es algo muy parecido al psicodrama, lo que pasa es que faltan personajes, el personaje lo pones tú, pero una forma de trabajar en Gestalt, sobre todo cuando se hace en grupo, el teatro terapéutico es una herramienta que se utiliza muchísimo en Gestalt, sobre todo en trabajo grupal. El psicodrama es, yo diría que una de las partes fundamentales del trabajo gestáltico. Claro, la psicotécnica en realidad sería pues, poner a la paciente en aquel punto donde se bloqueó, ¿no? Y en vez de reaccionar como reaccionó la primera vez. Correcto. ¿No? La primera vez que se bloqueó. Buscar una alternativa. Eso es, eso es. Y ver la situación con otros puntos de vista. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, por lo que dices tú, ver la polaridad y en vez de reaccionar desde un extremo o el otro, llevarle pues, a un punto de equilibrio. Sí, sí. Entonces, es compatible, ¿no? No, no, perfectamente. Es decir, en Gestalt eso es un enfoque básico. ¿Ah? Sí. De hecho, digamos, si lo comparamos con la metáfora del teatro, la persona sana, el organismo sano, sería el actor ideal, ese que es capaz de encarnar cualquier personaje. ¿Eh? La caballa. Bueno, no lo sé yo, de ahí tendría mis dudas, ¿no? Pero la cosa es esa, es decir, que yo me convierta en una especie como de recipiente vacío, ¿vale?, en el cual cabe todo, ¿vale? Y mi respuesta va a ser siempre adecuada a la condición que se esté dando y no tendrá que ver con una situación emocional del pasado, ¿vale?, que es lo que nos limita. Bueno, pues desde ahí un poco la definición de Gestalt que a veces se da es que es una terapia que lo que busca es ampliar la libertad de la persona. Es decir, que tenga más rango de respuesta ante las situaciones. Esa situación ideal de estar en el punto cero permanentemente y emitir desde ahí una respuesta adecuada en intensidad y en emocionalidad y no sé qué, no sé cuántos, es absolutamente ideal, solamente se da en el caso de la iluminación. Es decir, una persona iluminada podría funcionar así, ¿vale? Estamos hablando de esto, ¿eh? Es decir, la terapia lo que pretende es que nos demos cuenta de cómo funcionamos e intentar buscar un poquito más de amplitud, un poquito más de aire. Lo de la iluminación ya, eso ya es cosa de cada uno. Bueno, lo vamos a dejar aquí. ¿Vale?